Juli, Fernando González es nuestro periodista allí en España del Observador. Está ahora visitando la ciudad de Buenos Aires. Fernando, ¿cómo estás? Luis Gasulla te saluda. ¿Cómo estás, Luis? Muy buen día. Si está Agustín ahí también, buen día. Y a todo el equipo, Fernando, como siempre. ¿Cómo están? Y sí, fue por último día en Buenos Aires. Esta noche ya estoy regresando a Madrid. Bueno, te aprovechamos que estás en Buenos Aires para comunicarnos con vos. Y recién casi al pasar, Agustina decía esto de los conflictos en La Libertad Avanza, los conflictos en el PRO, los conflictos en el peronismo, en el kirchnerismo, los conflictos en todos los partidos políticos. ¿Cómo estás analizando, quizás desde tu mirada enfocada en la política local, pero más global, desde allá, desde España, lo que está pasando con los partidos políticos en la Argentina y si ha implosionado el sistema político argentino? Yo creo que sí, que implosionó el año pasado cuando ganó Javier Milei, cuando se impuso a lo que es la política tradicional, desde un partido con muy corta vida, como era La Libertad Avanza, con un armado que hacía eje en él y que denostaba al resto de los dirigentes políticos, a los partidos políticos, a los que calificaba de casta, y que tenía detrás de él muchos dirigentes ignotos, ¿no? Muchos dirigentes que no habían tenido experiencia en la política o que habían tenido una experiencia mínima. Eso se ve un poco hoy, incluso en lo interno de La Libertad Avanza, y en la inexperiencia política, en la falta de uniformidad que tienen los bloques, en el Senado, en la Cámara de Diputados sobre todo, con los escándalos que conocimos en los últimos días. Eso por un lado. Pero después obviamente hizo implosionar al resto de los partidos que están confundidos, que están tratando de encontrar un norte, y en estos últimos días donde hemos visto un par de traspiés parlamentarios de La Libertad Avanza, yo miraba recién una encuesta, la última que me llegó, que es la de Poliarquía, en la que, al contrario de lo que uno podía pensar, tanto Milei como La Libertad Avanza de julio a agosto mejoran en términos cuantitativos, en encuestas de intención de voto, virando hacia la elección del año próximo. Así que lo que veo es que plantea un desafío enorme Milei al resto de los partidos políticos. Podemos ver, por ejemplo, quizás el partido más homogéneo que de los últimos años, que siempre había sido el PRO, con una interna feroz, ¿no? Entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich, con dirigentes del PRO que están dentro del gobierno de Javier Milei, Federico Sturzenegger, el mismo Luis Toto Caputo, y otros que critican al gobierno y que incluso, como sucedió la semana pasada, votaron en contra del gobierno, dieron quórum para leyes en contra, lo cual está generando un debate interno en el PRO. Ni que hablar lo que pasa en el peronismo, sobre todo llevado en esa especie de terremoto, de submarino, que es la situación de Alberto Fernández, quien está atravesando el peor momento de la historia de un presidente argentino en términos de imagen negativa. Bueno, todo eso es lo que está sucediendo, y por eso es que las encuestas, aún en las complicaciones que puede tener La Libertad Avanza, que puede tener Javier Milei, aún en las internas, a veces incluso con la vicepresidenta Victoria Villarruel, lo que muestra la proyección es una ventaja respecto de los partidos políticos tradicionales que están confundidos y buscando replantearse y buscar un norte para recuperarse hacia la elección del año que viene. Fernando, eso te quería preguntar, recién lo mencionaste, Alberto Fernández, ¿cómo lo han visto, cómo lo han tratado los medios españoles con la relación que ha tenido y con que además vivía en España Fernández, este escándalo y esta denuncia que ya es causa judicial por violencia de género? Mal, Luis. Lo han tratado mal porque la denuncia por violencia de género no solo ha hecho que el gobierno de Pedro Sánchez, que teóricamente era su amigo, lo repudiara, en la voz de Ana Redondo, que es la ministra de Igualdad, que salió a criticarlo y a apoyar la denuncia a favor de Áñez, sino que los diarios, sobre todo los diarios de progresistas o de izquierda,
que acompañan la línea del gobierno, El País, medios como La Sexta, o Diario.es, digo, que son los más cercanos al socialismo y a la izquierda en general, lo han criticado y muy duramente, y han apoyado la denuncia de Fabiola Yáñez sin dudar, sin ponerla en duda en ningún momento, con lo cual la imagen maltrecha que tenía Alberto Fernández en España, ahora te podría decir que está en el fondo del mar. Está Alberto Fernández, tiene hoy, como sucede en la Argentina, en España también tiene una pésima imagen, porque a los temas de falta de eficacia en la gestión, de corrupción administrativa, como es el caso de los seguros, se le agrega la carga moral de la denuncia por violencia de género que le hizo Fabiola Yáñez y los detalles que se van conociendo. Ahora es interesante, Fernando, lo de la universidad, ¿no? Que decíamos recién, por esto de que él decía que se mantenía con los fondos de la Universidad de España en la que él trabajaba, y que además eso era también lo que sostenía económicamente a Fabiola Yáñez, y después la Universidad de España, corregime si me equivoco, dijo, no, nosotros no le estamos dando ningún trabajo acá. Exacto, porque su proyecto era dar una clase, y había una conversación, algo parecido a una propuesta, ¿viste? Como son estas cosas, bueno, se interesa la Argentina, obviamente hay dos universidades, que son la de La Rioja, la Internacional de La Rioja, y la Camilo José Cela, donde incluso él ya dio algunas charlas, había un contacto. Son dos universidades en las cuales el socialismo en general ubica a los aliados. Una forma de tener también un ingreso, asegurarles un ingreso, y hubiera podido tenerlo. No sé, que Alberto Fernández nunca se terminó de radicar en Madrid, en España, sobre todo por la jubilación de privilegio que lo obligó a tener residencia en Argentina. Entonces su plan era ir y venir, y el ir y venir era complicado para la universidad, por lo cual nunca se concretó. Y esto de que le pasaba dinero a Fabiola, le pasaba los ingresos que recibía por parte de la universidad, obviamente que no era cierto, y quedó claro cuando la Universidad Internacional de La Rioja lo publicó oficialmente. Claro, totalmente. Fernando, un abrazo grande. Buen viaje, buen regreso a España. Buen regreso, un abrazo. Abrazo enorme a ustedes, y estamos en contacto siempre, seguramente desde Madrid en los próximos días. Abrazo. Muchas gracias. Era Fernando González, el director del Observador en España.